¿Qué tal, conejitos? Bienvenidos a mi canal Kousagi. Y estas son mis historias paranormales. Ya se vino octubre y como muchas personas me lo han estado preguntando cuándo iba a empezar a contar mis historias paranormales, bueno, todas esas historias las estuve reservando para este mes. Así que prepárense porque va a ser el mes de terror de la conejita. Aún no le pongo nombre, pero ese está provisional. Voy a empezar a contar mis historias, que no están tan heavies porque voy por etapas de mi vida, y las más heavy me empezaron a ocurrir cuando estaba en la universidad, pero pues estas tampoco pasan tan desapercibidas. Y bueno, voy a empezar con la primera cosa paranormal que me ocurrió cuando yo tenía uso de razón. Cuando yo tenía 5 años, a mí me encantaba jugar en la sala de mi casa, solo que había un pequeño detalle. Yo tenía prohibido entrar a este lugar porque pues ahí había figuras de porcelana, jarrones, adornos de vidrio y creo que lo más importante mencionar, una mini cantina. Pero siendo niña siempre me gustó entrar a este lugar, pues lo encontraba muy interesante. La mini cantina, digamos que era una repisa metida en un hueco en la pared de la sala y lo separaba una barra que estaba pegada en la misma pared, y como era un lugar adaptado a un hueco en la pared no le llegaba la luz, lo cual hacía que luciera muy lúgubre y muy oscuro. Entonces un día en el que me encontraba sola en mi casa, de esos momentos, o sea, sí, tenía 5 años y no es que me dejaran mucho sola en mi casa. Como que recuerdo que esa vez mi mamá tuvo que ir por algo a la tienda y mis hermanos no habían llegado de la escuela y mi papá todavía no llegaba del trabajo. Entonces en ese momento me quedé como 1 hora sola en la casa, y entonces yo aproveché para entrar a la sala y ponerme a jugar con mis Barbies, aprovechando ese momentito que iba a tener sola en la casa y que a mí me encantaba jugar en ese lugar en especial. Entonces ocurrió algo muy extraño. Mientras yo estaba jugando, en el hueco de la cantina salió una extraña voz ronca y gutural que pronunció la palabra mu. En ese momento yo levanté la cabeza y me le quedé viendo a la oscuridad que emanaba de ese lugar, y lo primero que atiné a hacer fue levantarme y salir corriendo de ahí. Entonces justo en ese momento llegó mi tía a la casa, y al momento de que entró le dije que había salido una voz de la cantina de la sala, y ella me dijo eso había sucedido porque yo no debía de estar en ese lugar. Entonces ya lo que hizo fue acompañarme por mis muñecas, y ya como que ya no volvía a ver ese lugar de la misma forma. Desde entonces como que le tengo una cierta aberración a la sala de mi casa. Ya ahorita, ya que estoy grande, como que ya más o menos lo he superado, pero sí aún me da un poco de miedo. ¿Saben? Dudo mucho sin contar esta historia, porque siempre me pasa que cuando la cuento hay un chistosito o chistosita que me hace el chiste de que lo que me había salido en la sala era el espíritu de una vaca. Sí, yo sé. En esa misma época, también cuando tenía 5 años de edad, ya había pasado eso de la sala. Entonces, un día que era la hora de la comida, toda mi familia estaba comiendo en la planta de abajo, y yo estaba en la planta de arriba de mi casa jugando a las muñecas en el cuarto de mi mamá. Todavía me acuerdo que estaba hincada en su cama jugando con mis monitas. Entonces volví a escuchar esa misma voz, pero esta vez no entendí qué fue lo que me dijo. Otra vez volví a hacer lo mismo, me levanté y salí corriendo de ese lugar. Yo sé que esta historia como que no impacta tanto, pero cuando tienes 5 años
y una voz incorpórea de un hombre te habla cuando tú sabes que no hay nadie ahí, pues a mí la verdad sí me impactó muchísimo. Y yo a los 5 años ya podía razonar y ya sabía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, y sabía que algo no estaba bien con esa voz. Esta no es una historia paranormal de miedo. Una vez me pasó que estaba con mi tía y mi tía estaba mi tía estaba de visita en la casa y estaba con mi abuelita. Mi abuelita ya estaba muy grande y tenía problemas para caminar sola, entonces tenían que ayudarle. En eso ya se iban de la casa y mi tía salió al patio con mi abuelita. Entonces yo las iba acompañando, ya era de noche, y en el cielo vi un objeto volador que se veía que cambiaba, flotaba fijo, flotaba y cambiaba de colores, cambiaba azul, rojo, amarillo, verde, cambiaba de muchos colores. Y yo luego identifiqué la forma porque esa forma ya la había visto en las caricaturas. Era la forma que tenían los platillos voladores de las caricaturas. Y yo ya sabía, como dije, a los 5 años yo ya tenía la capacidad de razonar y yo ya sabía cómo se veían los aviones de noche. Entonces, por eso fue mi inquietud y le dije a mi tía, ¿qué es eso? Mira, fíjate lo que está en el cielo. Y mi tía me dijo, no puedo ver ahorita nada porque estoy ayudando a mi mamá. Entonces ya hasta que cruzó todo el patio y hizo que mi abuelita se detuviera, agarre de la puerta, ya fue y me dijo, a ver, ¿qué fue lo que viste? Y le dije, no, pues ya no está. Ya para el momento en el que ella había cruzado, esa cosa enseguida hizo... O sea, cruzó el cielo rapidísimo. De estar flotando se fue rápido y ya no la volví a ver. A mis hermanas eran a las que más les ocurrían cosas raras cuando yo estaba pequeña. Tal vez a mí no me pasaban tantas porque era muy inocente y todavía no entendía muchas cosas. Pero sí, a mis hermanas les pasaron muchas cosas y me enteré ya estando grande. Una de esas historias le ocurrió a mi hermana, la de en medio. Un día ella estaba caminando en el pasillo del piso de arriba y desde la segunda planta hay un cancel, entonces desde el cancel se puede ver hacia la planta de abajo. Entonces me vio correr por el pasillo de abajo y vio que me metí a la sala. Incluso hasta alcanzó a ver que yo iba vestida de blanco, traía un vestido blanco. Y ya sabemos que yo tenía prohibido entrar a la sala en ese entonces. Entonces mi hermana empezó a gritarme, salte de ahí, salte, te van a regañar, ya sabes que no puedes meterte. Y como veía que no le hacía caso, bajó muy enojada, abrió la puerta de la sala y se dio cuenta de que no había nadie ahí. Entonces se molestó y se puso a buscarme por toda la casa y me gritaba, me hablaba por mi nombre, me preguntaba que dónde estaba, hasta que ya mi mamá, bien extrañada, salió de su cuarto y le dijo, tu hermana ni siquiera está en la casa, está jugando con la vecina. Entonces mi hermana se sacó de onda, corrió a la puerta de la salida, la abrió y desde mi cochera alcanzó a verme jugando con mi vecina de enfrente en la cochera de ella y traía una ropa totalmente distinta.